en esa práctica veíamos lo que era, como decíamos anteriormente, configuraciones así generales, que era Project, para qué nos podía servir. Vimos la parte de la información del proyecto, donde definir el nombre del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, que también es importante. Hablábamos de que se puede definir un proyecto tanto desde la fecha de inicio o la fecha de finalización que yo deseo del proyecto. También hablábamos de definir un calendario a la hora de realizar un proyecto. Era necesario definir un calendario con el fin de establecer, digamos, los días laborales, los días en los cuales podía haber una excepción de trabajo, por ejemplo, un asueto, una vacación, etcétera. Esto, acuérdense que los proyectos se trabajan ya en tiempo real, ¿verdad? Entonces es importante cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de tiempo dentro de las organizaciones. Por lo tanto, era necesario configurar todo eso. Voy a abrir Project, que no lo tengo ni abierto. Este, pero hablábamos de todo eso y los aspectos generales, como editar, como cambiar colores y así, ¿verdad? Voy a ahora crear un nuevo proyecto. También hablábamos de cómo utilizar un calendario. No necesariamente para cada uno de los proyectos voy a crear un calendario, ¿verdad? Sino que podía usar el mismo calendario. Entonces, para eso, así rápidamente voy a usarlo de nuevo, ¿verdad? Aquí bueno, aquí creamos el calendario, pero en la información del proyecto vamos a usar el calendario que creamos en la clase anterior, que era el calendario del grupo B, ¿verdad? Digamos que empieza ahora el proyecto y le damos a aceptar. Y bueno, eso en cuanto a la configuración que aprendimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver una parte bien importante dentro de Project, que es la creación de tareas. Todo proyecto se basa en las tareas. ¿Ya? Es parte primordial, ¿verdad? Realmente eso es un proyecto. Es la realización de una secuencia de actividades o una lista de actividades, las cuales pues nos llevan hacia un objetivo, ¿verdad? Que es, buscamos algo, ¿no? Ya sea desarrollar un producto nuevo, si es un proyecto de una vivienda, lo que sea. Hay un objetivo como tal. Entonces las tareas es importante tenerlas bien claras, ¿verdad? ¿Ya? Tenerlas bien claras a la hora de gestionar un proyecto como tal. Entonces dice, por ejemplo, los pasos a seguir, dice, para declarar tareas que se recomiendan son las siguientes. Primero, los nombres, ¿verdad? Eso es lo básico, ¿verdad? Tener nada más identificadas cuáles son las tareas. Organizar las tareas asignándoles jerarquía, dice. Es bien importante esto, ya van a ver cómo se hace y por qué, ¿verdad? Jerarquías, es decir, hay tareas madre, digamos, o padre, ¿verdad? Si le queremos llamar como sea, pero hay tareas resumen que se le llaman acá, ¿ya? O tareas, subtareas, ¿no? Se pueden clasificar en diferentes tipos. Los famosos hitos o objetivos dentro de un grupo de tareas, por decir algo, ¿no? Luego que yo defino una jerarquía, primero tengo los nombres de las tareas y tengo una jerarquía, también es importante tener bien definido la duración, ¿verdad? La duración de las actividades, es decir, en el tiempo, cuánto duran, ¿verdad? Y luego también se debe de vincular las tareas, es decir, establecer una relación entre las diferentes tareas. Es la secuencia de actividades, así como ustedes, por ejemplo, en investigación de operaciones, hacían un diagrama de PERT, donde se definían, por ejemplo, las diferentes, de diferentes, ¿cómo se llama? Secuencia de actividades. En los diferentes nodos se iba declarando esa secuencia. Entonces también es importante definirla aquí en Project y la vamos a ver también cómo hacerlo. Bueno, luego dice, se puede almacenar, perdón, puede almacenar, dice, información acerca de las tareas de Microsoft Project
escribiendo notas, adjuntando archivos o creando hipervínculos a información relacionada con el archivo del proyecto en otras ubicaciones. Bueno, eso también es parte de si yo quisiera información adicional acerca de cada una de las tareas que estoy creando, ¿verdad? Aquí en la presentación se muestra la ventana que por default me sale cuando yo voy a generar una tarea. Es una ventana que se llama información de tarea. Supongamos, bueno, y aquí hay un ejemplo, perdón, aquí hay un ejemplo de ciertas tareas. Por ejemplo, yo tengo 6 actividades, ¿verdad? No, perdón, son 2, 4, 6, 8, 9 actividades. Este, voy a poner solo para mostrar, para empezar, digamos, una actividad 1. Cuando yo pongo aquí mi actividad 1, yo le puedo dar un doble clic sobre la actividad y me sale esa ventana de información. En esta ventana es donde yo voy a ingresar toda la información de la misma, es decir, el nombre de la tarea. Aquí le puedo dar el seguimiento de la tarea, es decir, cuánto es el avance o el porcentaje de completado que yo llevo, es decir, de la ejecución, ¿verdad? Si estoy cumpliendo con la ejecución, cuánto es el porcentaje de avance que tiene. Luego, tengo, por ejemplo, la duración, la cual puedo definir acá, ¿verdad? La duración de la tarea. Esto de la prioridad siempre lo maneja Project, él define del 1 al 1000 la prioridad, ¿verdad? Sin embargo, eso normalmente no se trabaja, pero ya por default tiene el valor 500, que es como un intermedio. Eh, Luego aquí va a aparecer el comienzo y el fin. Si yo quiero que sea programada manualmente, yo se lo pongo o automáticamente él lo va a generar, ¿verdad? ¿Ya? Luego también hay otra pestaña donde yo pongo las actividades predecesoras. Esas actividades es donde se va a definir, y más adelante lo vamos a ver, se va a definir la relación que hay entre las diferentes actividades. Aquí es donde se coloca el nombre de las actividades, el tipo, ¿verdad? ¿Ya? De relación que hay entre una y otra. Ya van a ver los tipos de relaciones que se manejan dentro de Project, lo vamos a revisar. Y luego, por ejemplo, si hay algún tiempo, por ejemplo, días antes o día después, o sea, pospuesto, ya por eso aparece ahí el post. Si se pospone tantos días después de que finalice la otra, etcétera. Ya vamos a entrar de lleno en eso. Pero esta pestaña es para eso. Luego están los recursos, que más adelante, tal vez ahora no sé si vamos a empezar a ver recursos, sino hasta la clase del miércoles. Vamos a ver cómo colocar los recursos y dentro de los proyectos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de recursos, hablamos de materiales, hablamos de mano de obra, ¿ya? Todo ese tipo de recursos que en un proyecto representan un costo tal. Y ese es el objetivo de relacionar recursos con actividades, ¿ya? Y luego algunas pestañas, por ejemplo, avanzadas y el tipo de calendario, bueno, las notas, si yo quiero agregar algún comentario de la actividad, ¿verdad? Si quiero poner algún campo personalizado, los campos son los que crearon el diagrama de Gantt. Al final, quizás estas 3 primeras son las que más se utilizan, en general, las actividades predecesoras y los recursos, ¿ya? Entonces, esa ventana es la que veíamos acá, que es parte, digamos, importante, digamos, a la hora de definir una tarea. Aquí nos ponen, por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos 9 actividades. Si se fijan, cada una de las actividades tiene su nombre bien detallado, como ahí decía, y su tiempo de duración, ¿ya? Si tiene actividades en Excel y otra aplicación de Office, se puede también copiar, dice, y pegar las actividades directamente, ¿va? Si usted tiene la lista así de actividades, por ejemplo, y los días en otra columna, usted solo las da a seleccionar, copiar y las puede pegar acá. Fácil para no estarlas digitando también, ¿verdad? Recuerda que usted definió que el inicio, bueno, aquí hay un ejemplo y este está tomado del libro, de una fecha. Nosotros no necesariamente vamos a arrancar ahí para hacer el ejemplo. Note que la actividad iniciará en la vista del diagrama. Bueno, es decir, aquí yo tengo cierta cantidad de actividades. Son alrededor de
2, 4, 6, 9 dijimos, ¿verdad? 2, 4, 6, 9. Y les pongo los días y se fijan, ya aparecen de esta forma, ¿verdad? Yo para solo hacer una especie de, voy a poner unas 3. Ya más adelante vamos a hacer como una especie de ejemplo, que sería la parte de la práctica. En duración, por ejemplo, aquí podría ser 4 días, 5 días, 3 días, por ejemplo. Si se fijan, ya aparece ahí una gráfica, un estilo de gráfica de acuerdo al tipo de actividad que es. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, le pongo a estas 3, las selecciono, me voy a donde dice tarea y le pongo a llamar, es decir, que el mismo dice, calcula automáticamente que los valores de inicio, finalización y duración para esta tarea de acuerdo con las dependencias, restricciones, calendario y otros factores. Entonces yo le doy a autoprogramar y automáticamente, si se fija, ya me aparece de otro color, ¿verdad? Porque ya este es el símbolo o la representación de una actividad autoprogramada. Es decir, él parte de la fecha de ahora, ¿ya? Que es cuando arranca el proyecto, así lo hemos definido, o si no tendría que definirle usted y ponerle la fecha de inicio, ¿verdad? Y luego le da autoprogramar y ella en función de los días automáticamente le dice cuándo va a finalizar cada una, partiendo de que todas comienzan el mismo día. Luego más adelante vamos a ver la relación entre actividades, ¿verdad? Es decir, cuáles son sucesoras o antecesoras, ¿verdad? Pero eso más adelante. Entonces, de esa forma yo puedo así definir si es una tarea, por ejemplo, la voy a dejar como autoprogramada o la voy a dejar manual. ¿Va? Si no, yo tendría que estar poniéndole cada uno de los inicios, ¿va? ¿Ya? Pero no es necesario. Luego dice, bueno, para este caso dice, bueno, la vista de escala de tiempo para ello solamente ingresa al menú vista y se activa la misma. Bueno, aquí nos está hablando, esto no tiene nada que ver ese tutorial, pero de no ver la escala de tiempo. Eso lo explicábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que una forma de, a mi parecer, de verme, a mí me gusta más sin escala de tiempo, ¿verdad? Pero no quiere decir que algo que esté mal eso. Entonces ahí nos dice, bueno, quitémosle la escala de tiempo. Luego dice, para una mejor administración del proyecto resulta conveniente, dice, organizar las tareas según un esquema. Y es lo que decíamos ahí anteriormente. Una vez yo tengo los nombres, las duraciones de las actividades, el siguiente es como hacer una especie de jerarquía. Es decir, definir una secuencia de actividades, una sobre otra, ¿ya? Y lo otro que recomiendan, dice, es conveniente finalizar cada grupo de tareas con un hito. Es decir, en un proyecto posiblemente van a haber diferentes etapas de proyecto. Etapa 1, 2, 3, ¿ya? Y cada una de esas etapas puede tener ciertas actividades, ¿ya? Por decir algo, si nos vamos a un desarrollo de un producto, que me gusta los de ellos hago. Si nos vamos a la etapa, por ejemplo, de diseño, antes de desarrollo del producto, como diseño del producto, todo eso involucra un sinfín de actividades. Yo podría clasificar una etapa como el diseño del producto, ¿ya? Otra etapa como el diseño de las herramientas. Otra podría ser el diseño del proceso, ¿ya? Por último, podría ser la parte del proceso de producción. Si lo quiero ver así macro. Y cada una de esas podría tener una cierta cantidad de actividades, como el diseño podría tener dentro de las actividades eh, elaboración de dibujos, el prototipo, validación de los prototipos, ajustes al diseño, ¿ya? Definición de diseño final. Por poner un ejemplo. Entonces, cuando dice Hilda Project, bueno, mire, trabaje con esquemas, trabaje con tareas resumen o trabaje con hitos, ¿ya? Trabaje con subtasks, es una forma de organizar mejor todo el proyecto. Y es lo que vamos a ver más adelante en el ejemplo, ¿ya? Luego nos da algunos, ahí hay cómo eliminar, cómo mover una tarea, ¿ya? Dice, bueno, haga clic con el botón cortar y bien elija dónde va, ¿ya? Así de fácil, ¿va? Si quiero eliminar, solo le doy aquí, miren, y le doy eliminar tarea. Si yo quiero insertar una tarea, le doy acá, ¿sí? Si dice, si yo le quiero cortar, ¿va? Yo puedo darle cortar
cortar la celda, ¿va? Bueno, en sí la tarea como tal, ¿verdad? Yo la puedo pegar donde yo quiera, ¿no? Esas son las formas de cómo yo puedo manipular las diferentes tareas. Eso no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Eso es sumamente fácil. Luego dice, y más adelante también lo vamos a ver, que hay tareas periódicas, ¿ya? Tareas periódicas o tareas repetitivas, ¿ya? Una tarea que se realiza de manera repetitiva o periódica durante el transcurso de proyecto, dice. O sea, es decir, se realiza, por poner un ejemplo, podría ser una tarea la cual usted realiza cada semana, por poner un ejemplo. ¿Ya? Usted puede crear una tarea que, por decir algo, una reunión semanal, ¿ya? Entonces, todos los días, lunes, por decir algo, a las 10 de la mañana, usted se va a reunir con el equipo del proyecto. Entonces, esa se puede definir como parte de una actividad repetitiva, ¿verdad? Por ejemplo, dice, es posible definir, bueno, ahí está lo mismo que le estoy diciendo, reuniones semanales. Microsoft Project facilita la introducción y el cambio de tareas repetitivas, ¿ya? Puede establecer que una tarea suceda diaria, dice, semanal, mensual o anual, dice, ¿ya? Es decir, yo puedo definir cuál es la frecuencia con la cual se va a realizar esa tarea. Por ejemplo, vamos a ver aquí ya, para eso yo me voy a tareas y donde está este cuadrito con un símbolo más, yo le voy a dar aquí y si se fijan, ahí hay diferentes tipos. Yo puede ser tarea o una tarea periódica, ¿ya? Y yo le doy aquí donde dice, por ejemplo, tarea periódica y me va a aparecer una ventana que es una información de tarea repetitiva. Yo aquí, por ejemplo, le puedo poner, es una reunión, ¿ya? Reunión de equipo. ¿Cuánto va a durar? Bueno, aquí se acuerdan que estamos trabajando en día, ¿verdad? Ya podríamos nosotros nuestro proyecto dejarlo trabajando en horas. Eso es parte de la configuración inicial, ¿verdad? Pero digamos que es un día, ya que cada día lo voy a repetir, ¿no? Entonces dice, bueno, lo vamos a hacer, ¿qué les parece si lo hacemos, por decir algo semanal? Ahí se puede poner si va a ser diario, cada semana. En este caso es una reunión semanal, ¿verdad? ¿Ya? Y yo le puedo definir qué día la voy a hacer, por ejemplo, a los lunes. ¿Cuándo voy a comenzar? Voy a comenzar el viernes 12. Si se fija en este momento, no nos va a dar muchas porque él lo ubica en función del tiempo, ¿verdad? Si se fijan aquí pasa del viernes al miércoles, ¿ya? O sea, no hay una gran cantidad de semanas como para ver lo repetitivo, ¿verdad? ¿Y cuándo dice? Aquí en este momento termina el 18, ¿verdad? Pero porque nosotros así lo hemos definido. Ya vamos a ver solo para ver, cambiar eso para ver el ejemplo. Entonces, de esta forma yo puedo definir, ¿verdad? Yo le doy a aceptar, este, en este momento solamente no tengo, digamos, más opciones, ¿verdad? Más opciones de, de realización. Ya se me trabó esta cosa. Ahí he quedado pensando. Vamos a ver si la logra crear, ¿verdad? Ya no respondió usted. Ya no quiso. No sé si hay preguntas hasta el momento, mientras piensa el programita. No hay preguntas. Todo hasta el momento, claro, ¿verdad? Lo otro es que es lógico, si no tiene el software, no van a surgir preguntas. Es raro a veces que surjan algunas dudas cuando no tenemos Cuando les dije que no iba a haber práctica, se fueron todos, ¿verdad? 18 hay ahora, ¿no? La mayoría está afuera. Somos 40 en este grupo y pero me imagino que aquí van a haber más de 18 presentes, ¿verdad? Aquí hay un montón de presentes, ¿verdad?
Acuérdese, trate la manera de estar, ¿verdad?, en la clase. Eh, no quiso, la verdad. Vamos a cerrarlo mejor. Ya nos trabó esto. Vamos a reiniciar el programita. Bueno, mientras se reinicia el programa, vamos a continuar, pues. Al final, de esa forma, aquí solamente era la demostración. De esa forma se crea lo que es una tarea repetitiva. Son actividades que se desarrollan en intervalos regulares. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí lo tengo. Aquí está, todo esto que está acá está, lo se hace en el mismo ejemplo como tal. Vamos a hacer un ejemplo. Para eso yo tengo acá una especie de tutorial donde vamos voy a crear otro proyecto. Bueno, el proyecto 1 no guardó nada, ¿verdad? No lo había guardado. Le voy a dar en proyecto y vamos a poner el calendario que habíamos creado, ¿verdad? Hoy sí vamos a empezar ese. Bueno, dice vamos a agregar 8 tareas con las duraciones indicadas. Ya vamos a ir haciendo todo eso paso a paso. Vamos a crear 8 dice, y solo está del 1 al 7. ¿Verdad? Esto es algo raro. ¿Verdad? Bueno, solamente son 7. Entonces son 7 tareas y les vamos a agregar esa duración. Vamos a poner actividad 1. Perdón. Para editar hay dos opciones. Una es esta. Yo le cambio aquí el nombre, doble clic. Y la otra es solo posicionándome, le voy a dar un clic y ahí mismo puedo editar el nombre. Solo que se tarda un momentito. Ahí está. Entonces ya lo puedo editar yo. Yo le voy a jalar para crear las 7 actividades y les voy a ir cambiando a cada una el correlativo. Claro, aquí ya en la realidad tengo que manejar yo los nombres, ¿verdad? Los nombres de las actividades. No puedo estar poniendo actividades con correlativo el nombre, ¿verdad? Vamos a poner las 7 actividades. Luego vamos a poner la duración. 3, 4, 2, 5, está en semana. Bueno, pero lo tengo configurado en días. Yo le voy a poner días. 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 2, 5 era aquí. 2, 5. 7, 8, 9 y 4. 7, 8, 9 y 4. 7, 8, 9 y 4. Ahí ya creé las 7 actividades. Si se fijan, como solamente he puesto la duración de forma manual, esa es la forma en que representa la gráfica de las actividades colocadas de forma manual. Consideremos que las primeras 4, dice, pertenecen a la fase 1. Esto es lo que me refería cuando le recomienda a Project estructure todas sus actividades. Entonces, vamos a las primeras 4 a considerar las partes de la fase 1 y las otras 3 serían parte de la fase 2. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que nos está diciendo es introduzca ahí otras fácilmente. Yo solo le voy a dar aquí a un clic derecho, insertar tarea. Y aquí yo le voy a poner, le puedo dar un doble clic ahí y le voy a poner fase 1. No le voy a poner tiempo porque esa, ya van a ver, es como una tarea resumen, ¿verdad? Las primeras 4, dice. Entonces me ubico acá en esta. De igual forma le voy a dar insertar tarea. Le damos un doble clic ahí y vamos a ver lo que dice fase 2. Fase 2. Fase 2 le vamos a poner ahí. Luego, consideremos que las primeras, bueno, pertenecen a la fase 1 y luego a la fase 2, ¿verdad? Y esto nos queda así. Para ingresar actividades, bueno, eso ya sabemos cómo hacerlo. No es necesario que nos lo expliquen. Luego está la parte de la escala de tiempo, que ya sabemos también cómo quitarla. Y si se fijan, aquí está
ya tiene definido un comienzo y un fin, que en este caso yo no lo tengo definido. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer fácilmente es solo seleccionar mis actividades y yo irme donde dice tarea y darle autoprogramar, ¿ya? Entonces todas parten del comienzo del 12, ¿ya? Y finalizan todas según la fecha, pero no me pone ninguna relación de actividades. No hemos definido ninguna relación de actividades, ¿ya? No hay nada de eso todavía definido. Luego dice, agregue tareas sobre la actividad 1 y la actividad 5. Bueno, es lo que ya hicimos, pero coloque las fases correspondientes. ¿Sí? Vamos a colocar las fases correspondientes. Ya hicimos esta parte también, ¿verdad? Y vamos a agregar las dos fases, dice la fase 1 y la fase 2. No se le va a poner, para diferenciar de mejor manera cada fase, dice, vamos a agregar hitos. Para ello vamos a insertar después de las actividades. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar los hitos. Los hitos lo que hacen es, como les decía anteriormente, es como un objetivo, ¿verdad? O logrado. Yo le voy a poner fin de la fase 1. ¿Ya? Y lo que se le hace a un hito es colocarle una duración de 0. Entonces él, si se fija, la crea aquí una especie de rombito donde la genera como un hito. Yo también puedo hacer, por ejemplo, eso acá. Le doy un clic acá y le va a aparecer en las pestañas donde dice hito. Ahí está, insertar un hito. ¿Qué es el hito? Insertar una tarea hito para marcar un evento en el proyecto. Las tareas hito son aquellas que tienen una duración de 0 días. Es un evento, un objetivo, un logro alcanzado. Yo le pongo hito ahí y ya me parece como hito nuevo. Le voy a poner acá fin de la fase 2. Y ahí tengo mis hitos. Ahora, aquí lo que se debe de hacer es estructurar todo esto, ¿ah? Hacer una estructura, porque hasta el momento todas están sobre la misma base, es decir, todas son similares las actividades. No he definido yo, por ejemplo, cuál es mis actividades de resumen, por ejemplo. Yo no he definido eso, ¿ya? Pero eso hay dos formas de hacerlo y ya lo vamos a ver. Este, luego dice, bueno, vamos a agregar los hitos, ¿verdad? Ahí está el botón de los hitos y ahí se pueden ver los hitos. Bueno, esas son las fases y los hitos. Todo eso ya lo hicimos. Luego vamos a crear tareas resumen, dice, ¿ya? Es decir, una vez definidas las actividades, podremos generar un resumen de todas las actividades que incluye esta etapa del proyecto, ¿ya? Para ello, seleccione las tareas, en este caso todas, y seleccione la opción de ingresar tarea resumen. Es decir, yo puedo seleccionar todas mis actividades y yo le doy tarea resumen, ¿ya? Y me va a crear una tarea al inicio, que lo que me está diciendo es, bueno, esta es como todo estas están dentro de esta. ¿Ya? Esa es una tarea resumen. Todas las que yo seleccione se me van a crear dentro de esa otra actividad. Y esa podría ser como una, por ejemplo, el caso que yo les ponía, diseño de producto. ¿Ya? Y dentro del diseño pueden haber dos etapas, por decir algo. El prototipado, por ejemplo, las validaciones. Dentro del prototipado hay diferentes actividades, ¿ya? En las validaciones también hay diferentes actividades. Entonces, una tarea resumen al final es como, si yo lo quisiera ver así, es como un título, digamos, ¿verdad? Es decir, es como la principal, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, una etapa de un proyecto, ¿verdad? Como tal. Y ese se puede ir dividiendo en fases y en subtareas como tal. Eso es una tarea resumen, dice. Ahora también podemos aplicar las famosas subtareas, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos ya las subtareas que son la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo se generan las subtareas? Selecciono la que yo quiero y aquí va a aparecer usted, si se fija, van a aparecer dos botoncitos donde dice sangría, ¿ya? Anula la sangría y aplica una sangría. Si yo aplico la sangría, estoy diciendo que esta va a estar, perdón, si yo la aplico hacia allá, esta forman parte de todas estas. Por ejemplo, si yo le doy esta aquí, perdón, aquí ya me hice bolas acá. Por ejemplo, esta va a ser mi tarea, digamos, mi tarea, mi fase principal. ¿Verdad? Selecciono todas estas y yo le doy sangría. Estaba haciéndolo al revés. ¿Verdad? Es esta. Estas son las que van a estar dentro
de esta, ¿no? Es decir, esta es mi subtarea de esta tarea resumen, ¿sí? Que por cierto no le puse algún título. Le vamos a poner ahí etapa 1 del proyecto. La etapa 1 del proyecto. Entonces selecciono las que en este caso serían 4, ¿verdad? ¿Ya? Y esas están dentro de esa. Luego también, por ejemplo, de las que van de la fase 2, ¿ya? Las que van de la fase 2. Incluso el hito también se podría incluir. El hito al final no es una actividad real. El hito lo que es una especie de enunciado el cual nos dice, bueno, hasta aquí hemos llegado a un objetivo. Y se fijan, le doy clic acá y me genera la otra especie de subtarea o tarea resumen. ¿Verdad? Son las dos formas de crear una tarea resumen. Luego, bueno, hemos creado las todas. Ah, bueno, y ahí le cambian colorcito a fin de fase, que esas no son. Si se fijan, las incluimos dentro del de esto. Bueno, no es necesario, pero sí, solo la selecciono, le voy a dar. Oh, no, pero es que aquí ya me hice. Vamos a dar deshacer. Así estamos. Esta le vamos a dar para allá y luego acá. Ahí estamos. Y esta le habían cambiado colorcito, le habían puesto color rojo. Esto es nada más personalización, ¿verdad? Para definir los hitos, ¿verdad? Los hitos, las actividades, las subtareas y la tarea resumen principal, ¿verdad? La etapa 1 del proyecto se clasifica en la fase 1 y en la fase 2. ¿Ya? Y la fase 1 está compuesta por las actividades del 1 al 4 y aquí está el hito de finalización de esa etapa. Luego está la fase 2 con sus tres actividades y su hito de finalización de la etapa de la fase 2. Ahí ya está como la estructura. Es lo que dice en Project, trate la manera de estructurar su proyecto. Todas sus actividades, estructúrelas, ¿verdad? Forme una especie de jerarquía de actividades. Es lo que decía la teoría, ¿no? Bueno, luego dice usando Zoom por completo, si no se aprecia adecuadamente, vea el Zoom del proyecto completo, de modo que se vea. Bueno, eso en la parte de vistas, usted puede poner el Zoom, yo le doy donde dice vista, y ahí va a aparecer un botoncito que le llama Zoom. ¿Ya? Usted puede alejar o acercar el proyecto, es decir, el diagrama de Gantt, por ejemplo. En este caso es un diagrama pequeño, ¿verdad? No pasa ni siquiera de, de un par de semanas, 2 semanas, ni siquiera 2 semanas. Pero ya muchos proyectos normalmente es una secuencia hasta a veces de años, ¿verdad? Entonces, en esos casos es bueno aplicar esta herramienta, ¿verdad? De alejar para ver si usted quiere. Usted le da donde dice Zoom y usted podría configurar, por ejemplo, las vistas que tiene para el cronograma de sus actividades. Por ejemplo, si usted lo quiere ver todo en una semana, ¿ya? Todo lo que hay por semana. Esto es por semana, ¿verdad? Lo que va a ver usted ahí es una semana, ¿sí? Si se fija acá, aquí están los días separados, ¿verdad? El sábado lleva 2 recuadros y así, domingo, etcétera, ¿no? También yo lo podría hacer por meses, ¿verdad? O por mes. Ahí está ya los meses, ¿verdad? En este caso febrero, veo todo febrero, ya incluso aquí ya veo marzo. Eh, y una de las formas quizás que se recomienda es que usted ponga proyecto completo. Le da ahí proyecto completo y le da aceptar. Y ahí se le va a ver todo el diagrama de Gantt. De una vez se ve mejor. También eso lo puede hacer aquí abajo, donde dice Zoom. Aquí está el signo menos y el signo más. Aquí lo puede ir si usted se fija, y lo puede ajustar, ¿ve? En función de cómo yo quiero ver todo el proyecto. Bueno, pero le vamos a dejar ver el proyecto completo, que es la mejor forma de visualizarlo, ¿ve? Y bueno, ahí está el ejemplo de cómo eso es toda esa cuestión. Luego dice, vamos a establecer las relaciones. Digamos, hagamos de caso que este es un proyecto sencillito, donde tengo yo mi jerarquía de actividades, y ahora vamos a ver las diferentes relaciones que hay
dentro de las actividades, de las actividades de un proyecto. Una relación que existe es la relación fin-comienzo, ¿ya? Fin-comienzo, que es la relación más conocida, digamos, por todos. ¿Sí? Es la más conocida. Es decir, la tarea B dice no se puede comenzar hasta que la tarea A finalice. Esa es la relación que hay acá. Por eso, cuando yo ya estoy en Project, yo le doy clic sobre una actividad, por decir algo, la actividad 1, aunque esta es la primera actividad. Pongámonos en la actividad 2, por poner un ejemplo. Yo le pongo la actividad 2 y me va a aparecer aquí donde dice predecesoras. ¿Cuáles actividades le preceden? Me voy donde dice nombre de la tarea, le doy un clic y si se fija me aparece la lista de actividades de mi proyecto. ¿Ya? Todas las actividades de mi proyecto, ¿sí? Actividad 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Estos son los hitos, pero eso no es, ¿cómo se llama? Realmente nunca se va a establecer una relación entre una subtarea o o un hito como tal. Entonces, por poner un ejemplo, si yo le dijera que es sobre la actividad 1, es decir, de que para poder hacer la actividad 2 necesito haber hecho la 1, eso va a depender del tipo de relación que yo tenga. Por ejemplo, aquí dice fin a comienzo, ¿ya? Aquí están todos los tipos, comienzo a fin y comienzo a fin. O ninguna, si no hay ninguna, ¿ya? Y más adelante va a ver si se posterga o no se posterga. Aquí están los tipos, ¿no? Ese fin a comienzo significa, yo le voy a dar un aceptar, significa, si se fijan, ahí ya la colocó, que la actividad 2 no va a poder iniciar, por eso es fin a comienzo. Cuando finaliza la actividad 1, comienza la actividad 2. Eso es una relación fin a comienzo. La más común y la que todas conocemos, aunque en Project se permiten hacer 4 tipos de relación. Luego está la relación comienzo a comienzo. Comienzo a comienzo dice la tarea B no se puede comenzar hasta que comience la tarea A. Ya no se puede iniciar, no necesariamente que empiecen al mismo tiempo. Ya más adelante vamos a ver eso, no necesariamente. No puedo iniciar la tarea B si no estoy con la tarea A. Es decir, eh, se fijan, por ejemplo, podrían ser, eso me habla de algunas actividades que son simultáneas, ¿ya? Que son simultáneas. Por decir algo, se me ocurre, a la hora de elaborar una construcción, ¿ya? Y la elaboración de la plancha, una plancha de concreto, ¿ya? Esa puede ser una actividad. Otra actividad puede ser el afinado de la plancha. Pueden ser actividades simultáneas, es decir, yo una vez no puedo empezar el afinado si no he empezado a hacer la elaboración de la plancha de concreto, ¿no? Y posiblemente el afinado lo tenga que hacer cuando siendo en el momento también la plancha, porque no debo esperar a que el concreto se seque, por decir algo, ¿verdad? Entonces, como debe estar fresco, una vez tiro la plancha, inmediatamente empezar a hacer el afinado. Por lo tanto, son actividades hasta cierto punto simultáneas de comienzo a comienzo. Es decir, no puedo iniciar la tarea B, no se puede comenzar hasta que la tarea A comience, porque la A, si yo tiro el concreto, depende, para hacer la B depende de la A, ¿ya? A eso se le llama relación comienzo a comienzo. Y eso también se puede definir aquí, ¿verdad? En el mismo proyecto. Es más, si yo siempre siguiendo con esta actividad, ¿verdad? Si yo le cambio acá y le pongo la relación de comienzo a comienzo, yo le doy a aceptar, si se fija ya cambia. Aquí tiene la flechita. Es decir, la actividad 2 va a empezar cuando comience la actividad A. Inmediatamente esta comienza, yo puedo empezar a hacerla. No puedo comenzarla antes. Esa es una relación comienzo-comienzo. Luego tengo una relación fin a fin. Dice, la tarea B no se puede finalizar hasta que la tarea A finalice. ¿Ya? Es decir, una depende de la otra. No puedo finalizar la B si no he terminado la A. En el mismo ejemplo puede funcionar también, ¿verdad? ¿Ya?
No puedo terminar de hacer algo mientras la otra no lo he terminado. ¿Ya? Ese es otro tipo de relación. Y luego hay una relación que es comienzo a fin. Es decir, la tarea B dice no se puede finalizar hasta que la tarea A comience. ¿Ya? Es decir, para que pueda, para que deba finalizar la tarea B, ¿ya? Eh, hasta que debe de haber empezado la tarea A, ¿ya? Debe de haber comenzado la tarea A. Por eso dice, no se puede finalizar hasta que la tarea A comience. Esos son los tipos de relaciones que permite. Y eso usted lo puede seleccionar aquí, donde al dar doble clic acá, aquí en la parte de el tipo de relación. Ahí está. Otra forma de verlo y de poderlo analizar es dándole un doble clic sobre la fecha, sobre la flecha, perdón, flecha, no fecha, flecha. En la flecha va a ver que le di doble clic y ahí me sale la relación. Esa es la de actividad 1 a 2. Yo puedo cambiarla y hoy la voy a poner otra vez de fin a comienzo. Le doy a aceptar y ya me la cambió, ¿no? Esos son los tipos de relaciones que hay. Ya vamos a seguir en el ejemplo creando algunas relaciones que nos dice el tutorial. Usando la escala temporal. Bueno, voy a definir escala temporal personalizada para efecto visual. Selecciona el área del diagrama de Gantt y selecciona escala temporal. Bueno, eso de la escala temporal, no sé si lo vimos el día anterior. Esto es más que formato. Es decir, yo en la escala temporal yo podría definir algún color o algo, como quiero que aparezca perdón, cómo quiero que aparezca el detalle de la escala, ¿no? Entonces, para eso me voy yo aquí, bueno, aquí está la escala temporal, miren, está como la quiero, si la quiero en días, si la quiero en horas, semanas, ya periodo de meses, trimestres, muy parecido a la parte del zoom, pero aquí igual, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo quiero en días, me separa, bueno, ya lo tenía en días, por eso no hizo nada, pero por ejemplo, si le pongo horas, aquí me sale un cronograma bastante alto, ¿va? Porque son las horas, ¿va? Me sale bastante extenso, son horas. Si yo lo quisiera en semanas, cada uno de los recuadros es una semana, ¿ya? Y así sucesivamente. Y en la parte aquí donde dice escala temporal, yo puedo, perfectamente ver la parte, si yo quiero definir niveles, un periodo no laborable, por ejemplo, el color del periodo no laborable. Ah, bueno, yo lo tengo ahí como especie de gris, le voy a poner aquí un rojo, rosadito. Le doy a aceptar, si se fijan, bueno, pero es que lo tengo en meses y no hay meses no laborables, lo tengo que pasar a días. Cuando lo veo en días, si se fijan, el sábado y domingo, como no es laboral, porque eso lo definimos en la clase anterior, lo voy a poner aquí también proyecto completo, ahí se me marca ya los días no laborables, aquí en este caso en mi calendario son sábado y domingo, ahí lo tengo, y y ahí está que no son. Así puedo personalizar si yo lo quiero en meses, en horas, o lo que sea, mi escala temporal. Luego, vamos a crear bueno, vamos a crear una actividad de duración fija. También me permite Project crear actividades de duración fija, es decir, actividades que no van a cambiar, digamos. Dice, bueno, y era la 2, pero aquí no hay relaciones, yo porque me adelanté. Las relaciones vienen más adelante, la voy a borrar la relación, pero en la actividad 2 cuando le damos doble clic, aquí en las pestañas esta, ¿verdad? Yo puedo definir, por ejemplo, en la parte este, en esta parte de avanzado, ¿verdad? Por ejemplo, puedo definir si yo tengo una fecha límite para realizarlo, si yo puedo definir desde cuándo alguna restricción, ¿verdad? Si yo quiero que tenga una duración fija, que es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo le dejo duración fija, es decir, que esa duración no pueda variar, ¿ya? Yo le voy a dar a aceptar y ya me queda como una actividad de duración fija. Ahora, ese es solamente como el detalle de lo que se puede hacer, porque no genera algo que usted lo pueda ver así tangible, simplemente el hecho de poder definirlo. Se debe de hacer en 4 semanas y no más, bueno, que era el ejemplo, ¿no? Para hacer esta configuración y dice la actividad, bueno, doble clic y ahí veíamos donde se ponía duración fija, ¿no? Luego vamos a ingreso de actividades que inician una después de la otra y vamos a ver los diferentes tipos de relaciones aplicándolas en este proyecto.
Para este ejemplo dice la actividad 2 la vamos a considerar que inicia después de finalizada la actividad 1. Bueno, es lo que habíamos hecho. Para ello se puede hacer de dos maneras. ¿Ya? La primera es ingresar a la actividad 2, doble clic, lo que hicimos, ¿verdad? Y indica cuál es la actividad predecesora. Esa es una forma de hacerlo. Lo vamos a hacer de una forma, dice, de con fin comienzo, ¿verdad? Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, actividad 2 y en la predecesora le vamos a poner que es la actividad 1, ¿ya? Y fin comienzo. Era lo que nos estaban diciendo ahí en el ejemplo, como lo habíamos definido. Esa es una forma. La otra forma es poner aquí directamente el valor. Pero si se fijan, cuando yo pongo predecesoras, no le pongo aquí el de la actividad, le pongo el de la fila. ¿Ya? O sea, no es como, por ejemplo, cuando yo lo defino esto en investigación, que usted le pone la actividad 1. En este caso, no. Si se fija, para que trabaje esto, yo no le pongo ahí actividad 1. Al final, la actividad 1 es el nombre de la tarea. Al final yo le voy a poner ahí el número de filas donde está. En este caso, la actividad 1 está en la 3. Entonces yo le pongo 3 y ahí me hace la misma relación. Yo le doy aquí doble clic, igual puedo hacer el cambio. Pero si se fijan, es una fin comienzo. Esas son las dos formas de crear una relación. Cuando es una relación fin comienzo, basta con ponerlo acá los valores y es bien fácil hacerlo, ¿no? Lo puedo hacer yo manual. Pero hay otros tipos de relaciones que sí ya van a ver que es mejor usar la ventana de información de la tarea. Luego, eso en cuanto a los predecesores, ¿verdad? Ahí se logra ver eso. Si yo le doy doble clic, me aparece esto. Luego dice ingresos a actividades que inician, bueno, simultáneos. Dice que vamos a hacer que las actividades 2 y 3 inicien a la misma vez. Es decir, vamos a establecer una relación comienzo-comienzo. Las actividades 2 y 3. Para eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a la actividad 3, ¿ya? Y le puedo dar un doble clic. Me voy a la ventana predecesoras, pongo el nombre de la actividad, actividad 2, y aquí voy a poner una relación comienzo-comienzo. Es decir, que la actividad 3 no puede comenzar si no ha comenzado la actividad 2. Le voy a dar a aceptar y si se fijan ya me aparece acá ahora la nueva flechita de relación. Y en las predecesoras ahí sí no basta con poner el número, sino que si usted solo le pone el 4, va a ser una relación por default que es un fin comienzo. Entonces yo le tengo que poner un 4cc. Si no me ha aprendido esos valores, yo voy a ponerle, mejor selecciono la ventana de información de la tarea y yo ahí se la pongo. En este caso es un 4 cc, que es comienzo. Y ahí está, ¿verdad? Luego dice, vamos a restablecer otra relación que es fin comienzo con retardo, ¿ya? O que se ha pospuesto. Para ello, considere que la actividad 4 inicia 3 días después que finalice la actividad 3. Dice, vamos a poner un fin a comienzo, ¿ya? Fin a comienzo, pero con 3 días de retraso. Es decir, que la actividad 4 va a iniciar 3 días después que finalice la actividad 3 días después. Es decir, me voy a la actividad 4, le doy un doble clic, me va a abrir la ventana y yo me voy a ir a predecesoras y yo necesito que sea la actividad 3 la que le antecede, un fin comienzo, pero aquí yo le voy a definir 3 días de retraso. Es decir, que eh, va a comenzar 3 días después, ¿ya? Entonces le doy clic y si se fija, me aparece esta relación. Es decir, tengo una relación de fin comienzo con la actividad que está en la fila 5, 5FC, más 3 días. Es decir, que esa actividad 4 va a iniciar una vez haya acabado la actividad 3, pero después que haya acabado 3 días. Igual podría ser, por ejemplo, en algo de construcción, por decir algo. Puso el concreto y tiene que esperar, por decir algo, que que el concreto se seque, por poner un ejemplo, ¿no? No soy experto en eso, pero ni conozco mucho de
eso. Pero imagínese que debe esperar a que 2 días el concreto se seque para poder hacer la siguiente actividad. Entonces usted no puede empezar la siguiente actividad, lógico, si no ha terminado de concretear. Pero después que la terminó, debe de esperar 2 días para que seque y poder realizar la siguiente actividad. ¿Ya? Entonces usted puede definir una relación fin-comienzo con retraso o con retardo o posponiéndola una cierta cantidad de días en este caso. ¿Ya? Ese es lo que se refiere a fin-comienzo con retraso. Escuché algo ahí, no sé, bueno, los presentes, va. Ya somos 23, ¿verdad? Pero en presente han de haber 40. Bueno, sigamos. Este, luego, viendo esto, esta es una relación, decíamos, con retraso. Luego vamos a hacer otro tipo de relación. De igual manera que lo antes descrito, ahora considere que la actividad 5 comenzará 2 días antes de finalizar la actividad 4. ¿Ya? 2 días antes de terminar la 4, la 5 de la 4, y es al contrario. Ya me voy a la actividad 5, le doy un doble clic de finalizar la 4, o sea, siempre es un fin comienzo, pero me voy a posicionar aquí en la 4, fin comienzo, pero 2 días antes, por lo tanto es menos 2 días, ¿sí? 2 días antes de finalizar la 4. Entonces le doy a aceptar y si se fijan me queda esto así, ¿no? Es decir, para poder continuar esta, yo debo de empezar 2 días antes. ¿Ya? 2 días antes de terminar, yo debo de iniciar esta tarea para poder que esto me funcione. Le voy a poner el proyecto completo para que se vea. Ahí ya se ve toda la escala. ¿Sí? Aquí estoy definiendo una relación fin-comienzo, pero que la actividad 5, por ejemplo, yo la puedo iniciar siempre y cuando acabe la otra, pero 2 días antes que acabe. ¿Ya? 2 días antes que acabe tengo que iniciarla. Por lo tanto, se hace una relación fin-comienzo y aquí se define, ¿verdad? La actividad 5 tiene una relación con la actividad de la fila 6, que es la actividad 4. FC es fin-comienzo menos 2 días, es decir, con 2 días de anticipación a que finalice la actividad la cual es su predecesora. ¿Ya? Ese es el tipo de relación con días de anticipo, se le podría decir. Luego tenemos vamos a ver una relación fin a comienzo con porcentajes de avance. Esa es otra opción también, se puede trabajar con porcentajes de avance. Dice, para este ejemplo, la actividad 6 iniciará cuando se tenga el 70% de avance de la actividad 5. ¿Sí? Cuando se tenga el 70% de la actividad 5. La 6 va a empezar cuando se tenga el 70 del 5. Es decir, yo me voy acá de nuevo, le voy a dar en la actividad 6 un doble clic, voy a ponerle aquí eh, mi actividad 5, dijimos, siempre es una relación fin-comienzo, pero aquí dice cuando tenga el 70 al anterior. ¿Cuándo va a tener el 70 al anterior? Ya, yo me tengo que retroceder ¿cuánto? Sería igual a ese día de anticipo, pero sería un menos 30%. ¿Sí? Le voy a dar aquí un clic. Yo le voy a poner menos un 30%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, me retrocedo, ¿verdad? Es decir, le voy a poner otra vez proyecto completo. Aquí esta actividad, digamos, ya pasó el 70% de esta. Este concepto es el mismo del concepto de los días anteriores. Lo único que ahí no depende de días, sino de qué porcentaje de avance. Eso puede aplicar en un proyecto en el caso que una actividad no necesariamente yo siempre voy a desarrollarlas en una X cantidad de días. Ya yo puedo estimar un tiempo, pero pueden haber actividades que yo las necesite, por ejemplo, según cierto porcentaje de avance de la otra, ya independientemente que la hizo en el tiempo que fuera, ¿no? Pero yo debo de empezar cuando esté a un 70%.
Entonces, a este de acá, yo lo que he retrocedido es un 30% de la actividad anterior. Por lo tanto, si retrocedí un 30%, aquí para allá me queda un 70%. ¿Sí? Entonces, ahí sería un fin comienzo con una relación de menos 30%. Es decir, cuando esta llegue al 70%, esta empieza. Por eso, esta anticipa un 30% de la actividad anterior. ¿Ya? Luego, ahí veamos otro tipo de ejemplo. Ahí vamos, ahí siguen, ¿no? Luego veamos otra que dice, ahora la actividad 7 dice, se debe terminar igual que la actividad 7. ¿Cómo es esto? Aquí hay un error, ¿verdad? Debe de ser la actividad 6, ¿verdad? Sí, la 6 ahí está. Dice entonces, ahora la actividad 7 debe terminar igual que la actividad 6, resultando de la manera indicada. Bueno, para eso tengo yo un tipo de relación fin a fin. Es decir, que debo de finalizar igual que la actividad 7, la debo finalizar la actividad 6. Si yo ambas actividades debo terminarlas en forma simultánea, solo me voy donde dice actividad 7, le doy un doble clic ahí y me voy donde dice la tarea. Vamos a seleccionar la tarea, la actividad 6 y voy a tener una relación de fin a fin. Es decir, que van a finalizar el mismo tiempo. Le doy a aceptar y ahí me quedan, ¿no? Voy a darle aquí proyecto completo. Ahí está, vaya. Bueno, ahí yo tengo ya, por ejemplo, un caso, ¿verdad? De un ejemplo de de las actividades con su respectiva relación de actividades. Esos son los tipos de relaciones que hay. Aquí en este que les voy a subir después en la presentación, que en esta especie de tutorial, más adelante hay un detalle como más explicado de cómo se llama, de todo ese tipo de relaciones, ¿verdad? Todo ese tipo de relaciones. ¿Ya? Luego dice vincular todas las tareas. Bueno, para vincular todas las tareas, dice, para ello verifique que los hitos están asociados a la actividad predecesora. En el diagrama se podrá ver de la siguiente manera. Bueno, los hitos, lógico que acuérdense que los hitos, ¿qué hacen los hitos? Los hitos son como el fin de una actividad, ¿ya? Es el fin de la actividad o de una fase. Por lo tanto, el hito le debe predecer a ¿cuál? O la predecesora del hito, ¿cuál es? Va a ser aquí la 6, ¿verdad? ¿Ya? La 6 es que es donde finaliza esa etapa, y luego aquí va a ser la 11, ¿verdad? Siempre los hitos se deben de colocar al final, ¿verdad? De cada fase, por lo tanto ahí deben de estar, porque el hito al final lo que me representa es una etapa como tal, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es esa. Luego, ya para ir terminando, porque ya son las 8, ahí rápido se fue el tiempo, ¿no? Este, para ir terminando, también nos permite la parte de la estructura de tareas, las EDT, las famosas EDT. Si ustedes vieron en gestión de proyectos, o no sé si en formulación de proyectos, cómo estructurar, por ejemplo, un proyecto como tal, siempre se recomienda tener identificada la GDT. Eso se le llama estructura del trabajo. Es decir, yo tener ya identificadas mis actividades y tener como una estructura, ya es como que usted tuviera, por ejemplo, los famosos, en un trabajo de graduación, los capítulos, ya hay una jerarquía, hay una estructura, el 1-1, el 1-1-1, el 1-1-2. Esa forma es una forma que se maneja mucho en la gestión de proyectos para estructurar las actividades y tenerlas de mejor forma, ¿no? Organizadas, que se vea de una forma más ordenada el proyecto. Entonces también dice, le permite, por ejemplo, incluso modificar los códigos, etcétera. Eso se lo permite hacer project, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner así, aquí en una columna, aquí usted le puede agregar diferentes columnas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es de los recursos, que más adelante vamos a usar esa. Entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, le va a salir entre todas las columnas o los campos que yo puedo agregar, le va a salir una que dice EDT. Cuando yo le pongo EDT, ahí le sale la estructura. Si se fija 1, 1, 1, 1, 2. Esto es más que todo la estructuración de las actividades que recomiendan en la parte de gestión de proyectos, estructurarlas con los diferentes códigos. Códigos de EDT o estructura de trabajo o de tareas.
Bueno, pero eso es más para orden como tal. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las EDT, bueno, ahí decía cómo verlas, ahí tenemos toda la estructura. Ah, y por último, cómo determinar la ruta crítica. Ya, la ruta crítica aquí es bien fácil, ¿verdad? No tenemos que hacer todo el relajo que se hace allá que se hace allá en investigación de operaciones, ¿verdad? Para eso, primero me voy a vistas. Bueno, le voy a quitar la parte de escala de tiempo. Un proyecto completo sí ya lo teníamos, ¿ya? Pero le vamos a poner que queremos ver nuestras actividades críticas, ¿verdad? Nuestras actividades críticas, que esa es la idea para tareas, perdón, este proyecto vista, aquí ando ahorita tengo mi lapso, porque aquí lapsus, veamos tareas seleccionadas, proyecto completo, escala de tiempo, los detalles, no vamos a ver detalles en este momento, tareas. Híjole, mejor voy a ver acá. ¿Para qué me voy a andar? Hace poco he hecho esto y no me acuerdo. Ahí está, hombre. Está en formato. No sé por qué lo hemos puesto en formato, pero ahí estaba. Tareas críticas. En este caso, todas las actividades no sé por qué todas me las está poniendo como críticas, porque yo le doy, por ejemplo, tareas, le voy a dar vista, perdón, vista, proyecto completo. Todas me las está tomando como crítica, ¿verdad? Todas las actividades están sobre una secuencia. No sé, en la práctica, veamos, en algo no hicimos igual. Ah, esta, por ejemplo, las 6 depende la 6 en este ejemplo depende de la 3, cosa que no hemos visto, ¿no? Yo no he hecho ese ejemplo donde dice que la 6 depende de la 3. En este caso, la 6 de la 7, la 6 de la 5, no veo ninguna de la 5 de la 4. No aparece, no sé por qué ahí a ellos les aparece. Bueno, es de revisar eso, pero sí, en base a las relaciones que nosotros hemos ido haciendo, todas las actividades son críticas. Si se fijan, una va en la secuencia tras otra. Todas van sobre una secuencia, ¿ya? Por lo tanto, todas las actividades son críticas. La forma de ver la ruta crítica, ahí estaba, ¿verdad? Que a mí me escapó. Formatos, tareas críticas. Eso es, ¿verdad? Así de fácil. Si hubiesen aquí algunas que no fueran críticas, todas las que aparecen en colorcito rojo son la ruta crítica, se puede decir, ¿no? ¿Ya? Ahí están definidas, ¿ya? Eh, sí, hay una relación acá que no está en el tutorial, pero que acá sí la han puesto, porque al ver el resultado, es que aquí está la relación. Dice de la 3 a la 6, dice, pero eso está aquí arriba, ¿no? Para la 6 iniciará cuando tenga de la actividad 5, dice. Ya. Sí, está raro aquí el texto. No aparece esta relación, pero aquí hay una relación fin-comienzo de la 3 con la 6, cosa que no aparece en el texto. Bueno, pero eso, en el caso de la práctica, ustedes la pueden hacer como yo lo he ido haciendo. Hay un error en el libro ese, en el tutorial ese, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a quedar hasta acá, que ya son las 8:10, ¿verdad? Ya nos pasamos. No sé si hay alguna pregunta. Esto sí lo vamos a poder guardar. Le vamos a dar archivo. Le vamos a dar guardar como. Y lo guardamos en alguna carpeta porque este sí es parte de lo que vamos a ir entregando en la práctica. Le voy a dar acá. Para trabajar la próxima vez. Este es el proyecto 1, pero del grupo B le voy a poner. ¿Verdad? Y le voy a dar guardar. Y esto sí nos va a ir quedando para el trabajo, porque ya después vamos a meter la parte de recursos y vamos a meter la parte de informe.